Ella era muy angelical, las amigas la querían mucho. Era una niña, pues, muy linda. Era una campeona porque ya había ganado medallas de bronce, de plata, de oro, ganó un trofeo. Mi nombre es María de los Ángeles Cárdenas Segura y soy la madre de Heidi Viviana Gómez Cárdenas. Que de todas mis primas la que yo más quería era ella. Todos los 9 días que yo no la recuerde. Y que yo a veces pienso, ¿cómo sería si ella estuviera viva? El lunes fue cuando ella se desapareció. Yo iba, le marcaba al celular 10, 10 y media, 11, 11 y media, y así como hasta la 1, yo le iré marcando. Y siempre se iba a buzón. Empezamos la búsqueda y buscando por todas partes, nada que aparecía. Esa noche yo no dormí, nada más tampoco. Sábado en la tarde me llamaron que la habían encontrado. Vi un saco. ¿Un saco es un costal? Un costal. Y habían chulos ahí picoteando. Me puse a esculcar bien y le saqué una manito de una persona. Mi nombre es Saúl Fuentes, yo fui que encontré un cuerpo desmembrado en este lugar. Yo nunca pensaba que ella estaba muerta. La ilusión mía era encontrarla viva. Veían a esta persona salir de la residencia con unos costales. Soy el patrullero Elkin Argüello, investigué el homicidio de Heidi Viviana Gómez Cárdenas. Y yo dije, Dios mío, no me diga que Alonso tiene algo que ver en eso. Mi nombre es Joana Smith Gómez y era la hermana de Heidi Viviana Gómez. ¿Cómo le iba a matar? Yo la vi crecer y yo la distinguía ya como desde los 3 años. Yo a veces digo, si yo hubiera dicho, de pronto no hubiera pasado nada. Mi nombre es Gisela Baunza Cárdenas y conocí el secreto de mi prima Heidi. Buenas noches. Callar frente al abuso sexual puede costar en muchos casos la vida. La historia de esta noche es prueba de ello. Desde los 12 años, una niña fue abusada por un pariente, alguien a quien los Gómez Cárdenas le abrieron las puertas de su casa y le ofrecieron techo y comida. En ningún momento los padres de la niña sospecharon que aquel hombre, por el que sentían especial consideración, fuera el victimario de su hija. La periodista María Angélica Uzcategui viajó a Bucaramanga, a Cúcuta y a Venezuela para seguirle el rastro a esta historia. La historia sobre cómo el silencio puede despejar el camino para un asesinato. En este caso, fue el silencio de Heidi. En Bucaramanga, el sol calienta como de costumbre. Los más de 500.000 habitantes se enorgullecen de vivir en la que es considerada la ciudad bonita de Colombia o la ciudad de los parques. Aquí creció Heidi Viviana Gómez con su madre María de los Ángeles, su padre Mario y su hermana Joana.
Y era una niña muy divertida, muy querida, la querían mucho. En el colegio pues fue una niña muy estudiosa. A sus 15 años, Heidi era muy amiguera. Su familia recuerda lo feliz que estaba el día de su fiesta. Y en su juventud fue muy proactiva. Pertenecía a la banda musical del colegio, participaba en los concursos de belleza y hacía parte del grupo de taekwondo. A veces nos poníamos a entrenar y ella me pegaba en la barriga y me sacaba el aire y nos poníamos a jugar. Era una campeona porque ya había ganado medallas de bronce, de plata, de oro, ganó un trofeo. Gómez Cárdenas, Heidi Viviana. Desde los 16 años, Heidi Viviana ayudó económicamente a su familia. Una hermana ejemplar porque desde muy pequeña, pues desde que salió del colegio se pagó su universidad, empezó a trabajar para pagarse su universidad. Heidi estudió diseño y administración de sistemas. Siempre sobresalía en su estudio, en su trabajo. En 2005, cuando Heidi Viviana tenía 19 años y Joana 18, Jorge Alonso Durán, su tío político, llegó a vivir a la casa. Al parecer había tenido una discusión con su esposa y buscó posada. Sabíamos que peleaban, que tenían sus agarrones. Yo siempre les tendí la mano cuando estaban mal. La familia de ella me tenía mucha confianza a mí porque yo soy un tipo humilde. Yo le di la mano porque incluso a veces que no tenía para comer, yo le servía normal, igual que para todos. Para la época, Jorge Alonso tenía 46 años y se ganaba la vida como albañil. En el barrio lo conocían como el maestro. Yo le decía a Alonso, arrégleme allí tal cosa o algo así, entonces siempre, estaba disponible. Jorge Alonso no pagaba arriendo donde María de los Ángeles. El mantenimiento de la casa lo hacía como una manera de pagarle a su cuñada tanta bondad, tanta solidaridad. Parecía ser una estadía corta, mientras Jorge Alonso arreglaba los problemas con su esposa. Pero pronto se convirtió en un miembro más de la familia. Él vivió en un lapso de 2 años. María de los Ángeles sentía un gran aprecio por su cuñado y le abrió incondicionalmente las puertas de su casa. Cuénteme un poco de Alonso. ¿Cómo era él? Nos la llevábamos muy bien, era aparentemente una persona buena gente, trabajadora, atenta. Según Joana, su hermana Heidi Viviana también se la llevaba bien con su tío Jorge Alonso. Ella la quise como querer una hija. Yo la distinguí desde que estaba pequeña, más o menos póngale, creo que no me acuerdo, pero por unos 3 años. Y a pesar de que Jorge Alonso era mayor que Heidi Viviana, 27 años, se volvieron grandes amigos. En más de una ocasión se tomaron un par de cervezas. Salíamos y rumbeábamos y tomábamos porque a ella también le gustaba el traguito. Transcurrieron 2 años y esas salidas esporádicas de Jorge Alonso y Heidi Viviana se volvieron cada vez más frecuentes. A veces salían con el grupo de amigos. Pero ni Joana ni María de los Ángeles sospechaban de esos encuentros. Gisela Baunza, una prima de Heidi, tardó poco en darse cuenta de que algo raro estaba pasando con su tío Jorge Alonso. De un tío a una sobrina no, nada que ver. ¿Cómo qué? Como por ejemplo celos, reclamos, discusiones. ¿Por qué esos reclamos, esas peleas? Estaba escuchando qué era lo que ellos discutían y él le hacía el reclamo como celos por un novio que tenía. Giselle prefirió guardar silencio. Sin embargo, días después, observó un comportamiento extraño de su tío Jorge Alonso que le preocupó aún más.
Él estaba arreglando la habitación de él, haciendo el aseo, y yo pasé y lo iba a saludar. Cuando él alzó el colchón para meter la sábana, yo le vi muchas fotos de Heidi. Entonces a mí se me hizo raro, ahí fue donde yo iba como encajando muchas piezas. Yo decía, pero la cela, la persigue para todos lados, y ahora tiene fotos de Heidi. Yo le oí, pero tantas primas, y la consentía Heidi. Le dije yo por molestar, dijo sí, volví y bajó el colchón rápido. ¿Usted cree que Alonso estaba obsesionado con Heidi? Eso es lo que yo pienso, que estaba obsesionado porque cuando él tiene una novia me decía, se parece a Heidi. Aunque la verdad yo nunca le conocí una novia a él. Giselle no aguantó más la curiosidad y buscó a su prima Heidi. Me decía, no, que él llegaba siempre cuando ya estaba tomando con los amigos. Yo le decía, marica, pero es que usted le está dando como alas porque él siempre llega y usted lo pone lo deja ahí. Decía, pero ¿yo qué hago? Si yo le digo, váyase, él no se va y me forma problema. Entonces estoy ahí, lo que hago es venirme con él. Pero todo parece indicar que Heidi Viviana estaba cansada de lidiar con su tío Jorge Alonso. Un día no aguantó más y como buena campeona de taekwondo hasta lo golpeó. Me puso un labio hinchado, pero yo no me paraba bola porque yo la quería mucho. Cuando yo le hice la pregunta a él de qué le había pasado, me dijo que un amigo le había reventado la boca. Fue lo que él me dijo. Yo le dije, ¿un amigo o una amiga? Y le dio risa, pero él no sabía que yo sabía lo que estaba pasando con Heidi. Pero, ¿por qué si Heidi Viviana estaba tan agobiada, no le contaba a sus papás lo que estaba sucediendo con Jorge Alonso? O sea, como ella me lo dijo un día, yo me puedo defender sola. Pero era como el miedo de lo que él pudiera hacerle a la familia de ella. Según Giselle, Heidi Viviana tenía miedo. Miedo de contar lo que estaba pasando, miedo de que Jorge Alonso se desquitara con su familia. Y por eso cedía a los encuentros con su tío. Giselle, al ver que la situación se estaba saliendo de control, le puso un ultimátum a su prima Heidi. Le doy una semana para que le cuente a mi tía. Pero antes de que eso ocurriera, Heidi Viviana desapareció de manera extraña el lunes 12 de marzo de 2007. María de los Ángeles recuerda que ese lunes, como cosa rara, su hija Heidi no tenía que madrugar. Su jefe, quien el día anterior había ganado las elecciones a la alcaldía de Bucaramanga, le había dado la mañana libre. Ella me dijo, mami, está rico, voy a dormir hasta tarde, voy a descansar, voy a desestresar. Ese día, María de los Ángeles salió de su casa a las 6 de la mañana y su otra hija, Joana, a las 7:30. Mi esposo me dijo que como a la media hora había salido Alonso. Y el último en salir de la casa fue su esposo Mario. Heidi se quedó sola. María de los Ángeles no supo de su hija en todo el día. Cuando regresó a casa en horas de la noche, estaban Mario, Alonso y Joana, pero Heidi no había llegado. Pasó así el tiempo y yo, 9, 9:30, yo iba, le marcaba al celular, 10, 10:30, 11, 11:30 y así. Como hasta la 1, yo le duré marcando. Y siempre se iba a buzón. Para María de los Ángeles, era muy raro que su hija Heidi Viviana no le contestara el celular. Siempre lo hacía. Le preguntamos a Alonso qué pasó con Heidi. Digo, no sé, debe estar por allá con unos amigos, debe estar bailando. María de los Ángeles y Mario eran conscientes de que usualmente cuando se ganan unas elecciones, la celebración no da espera. Pero les parecía raro que su hija no contestara el celular. Entonces pues mi mamá pues igual intranquila se acostó a dormir, pero ya viendo que al siguiente día nos levantábamos, nos fuimos a trabajar y mi hermana no llegaba, ni llamaba, ni aparecía. María de los Ángeles averiguó con la jefe de Heidi y resulta que ese lunes su hija ni siquiera había ido a trabajar, ni le había cumplido la cita a su amiga Paulina. El día
que Heidi desapareció me había quedado de encontrar yo con ella y pues habíamos hablado en la mañana. Ella se encontraba durmiendo y yo la llamé y me dijo, sí, nos vemos, listo, no hay problema, más o menos tipo 1 de la tarde. Pero Heidi no le volvió a contestar el celular a Paulina. La incertidumbre se apoderó de toda la familia. Esa noche yo no dormí, la mamá tampoco. Al otro día no llegó la china tampoco. ¿Será que Heidi Viviana se había escapado de su casa para no tener que contarle la verdad a su familia? ¿O será que lo hizo para evitar que Jorge Alonso tomara alguna represalia? María de los Ángeles, lejos de saber lo que ocurría, estaba angustiada. Buscaba a su hija desesperadamente. Fuimos por toda la ciudad pegando afiches, nos fuimos con mi mamá a buscarlas por la parte de Quebrada Seca, por los parques. Fuimos a la Singina, a la fiscalía, todos a poner denuncias y averiguar en el hospital, en la clínica, y no nos daban razón de la niña ni nada. María de los Ángeles estaba tan preocupada que acudió a un vidente para que le dijera dónde podía encontrar a su hija. Nos pidió una foto de ella. Y lo que nos dijo fue, no, ella está bien, ella está para los lados de Cúcuta, pero ella está bien. Ella se fue a buscarla a Cúcuta, pero sin tener coordenadas exactas o al menos una información más precisa, fue imposible encontrarla. Al siguiente día, la familia Gómez Cárdenas continuó la búsqueda. Heidi Viviana tenía que aparecer. Mi esposo le dijo antes de salir, Alonso, vamos a buscar a Heidi, que no aparece, que ella de ayer no llega a la casa. Entonces él dice que dijo, yo tengo que irme a trabajar, no tengo tiempo, tengo que irme a trabajar. Y salió y se fue. Se fue y nunca más regresó. Miramos el closet de él, no había ropa, sino había como una muda quizás, dos pares de medias, ropa interior poquita, o sea, ya él se había llevado prácticamente todo. En cuestión de minutos, Joana se llenó de miedo y sintió una corazonada. Y yo dije, Dios mío, no me diga que Alonso tiene algo que ver en esto. Sola y confundida, Joana rogaba a Dios que su hermana estuviera bien y que Jorge Alonso no estuviera implicado en su desaparición, que fuera una simple coincidencia. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando porque pues él era una persona sociable, buena gente. Yo estaba muy pendiente de él. ¿Será que el tío político de Heidi, Jorge Alonso Durán, tendría algo que ver con su repentina desaparición? Al volver, usted conocerá lo que había detrás del silencio de Heidi. No se vaya. Ya habían pasado 72 horas desde la desaparición de Heidi Viviana y los Gómez Cárdenas aún no tenían ninguna pista de dónde podían encontrarla. En varias esquinas del barrio donde ellos vivían, en Bucaramanga, estaba su fotografía con un letrero de Se Busca. Un hallazgo tras la dolorosa búsqueda los llenaría aún más de incertidumbre y dolor. Además, evidenciaría que el hombre al que habían acogido en su casa era el verdugo que acabó con la tranquilidad de la familia. Así continúa la investigación de María Angélica Uzcategui, el silencio de Heidi. Tres días después, el sábado 17 de marzo, mientras la familia Gómez Cárdenas esperaba que Heidi Viviana diera señales de vida, un transeúnte que caminaba por esta zona boscosa del barrio Estoraques de Bucaramanga observó un paquete extraño. Vi un saco. ¿Un saco es un costal? Un costal. Un saco ahí y habían chulos ahí picoteando. Entonces yo los espanté, busqué un palo y me puse a
a revisar, yo lo juzgaba y yo decía, pero esta vaina es como un perro. Y me puse a esculcar bien y le saqué una manito de una persona. Sorprendido, atemorizado, Saúl avisó a la policía. La unidad móvil de criminalística se trasladó inmediatamente al lugar. El cuerpo lo encontramos en un estado de alta putrefacción. Está bastante descompuesto, era difícil determinar si era el cadáver de una mujer o de un hombre. ¿Qué pistas tenían en ese momento? ¿De quién se podía tratar? En ese momento, pues nosotros teníamos conocimiento de una joven del barrio Estoraques que se encontraba desaparecida desde el día lunes. El patrullero Elkin Argüello se refería a la joven Heidi Viviana Gómez. Si bien el cuerpo había sido encontrado a 900 metros de distancia de la casa de Heidi, era muy pronto para concluir que el cadáver fuera de ella. Los investigadores realizaron la fijación fotográfica del lugar y recopilaron las evidencias físicas. Además del costal, ¿qué otra cosa encontraron? A unos 2 o 3 metros de donde encontraba el costal había una toalla. Estaba impregnada de sangre. Tengo entendido también había un cubrelecho, ¿encontraron un cubrelecho? Era un cubrecama con logotipos del muñeco Winnie Pooh. En cuestión de horas, el cuerpo fue trasladado a medicina legal. Y alrededor de las 4 de la tarde, Joana Gómez recibió una llamada que la dejó pasmada, en shock. No tuvo más remedio que ir a verificar si el cuerpo hallado dentro del costal era el de su hermana. ¿Qué les dijo medicina legal? Que estaba en un costal, desmembrada y estaba en forma fetal. Joana no pudo ver el cuerpo, pero los funcionarios le pasaron unas fotografías. De una vez la reconocí porque pues mi hermana tenía un anillo en particular y ella se comía las uñas. Joana también reconoció una cicatriz que su hermana tenía en la pierna y unos lunares en la espalda. Además, aseguró que el cubrelecho de Winnie Pooh, que había sido encontrado junto al cuerpo, era de su hermana. No había duda, Heidi Viviana había sido asesinada de un golpe contundente en la cabeza. Alguien la había dejado abandonada en este lugar boscoso a la merced del viento y las aves de rapiña. Cuando me dijeron, a mí se me unió el cielo con la tierra y yo nunca pensaba que ella estaba muerta. La ilusión mía era encontrarla viva. Heidi Viviana fue enterrada a los pocos días. Nosotros ya sospechábamos que tenía algo que ver Alonso. O sea, desde el momento en que... Porque mi hija desaparecida y él también se desapareció. Yo sabía dónde vivía el jefe y fuimos y le preguntamos que si Alonso había ido ese día a trabajar y me dijo no, él trabajó hasta el sábado, se le pagó la liquidación y no volvió. Según Joana, era como si Jorge Alonso lo tuviera todo fríamente calculado y hubiera pedido su liquidación 2 días antes de asesinarla. Pero había algo que ni Mario, ni María de los Ángeles, ni Joana sabían. Era un secreto que Heidi Viviana había guardado durante casi 10 años. Y la única que lo sabía era su prima Giselle. Ya ella me dijo qué era lo que estaba pasando, que había sido cuando él ya tenía 12 años, que él había abusado de ella y que eso había seguido pasando como hasta los 15, 16 años. María de los Ángeles, ¿cómo fue enterarse
de que su hija había sido violada, había sido abusada por su propio tío. Para mí fue terrible porque yo pensaba, si mi niña me hubiera dicho algo, imagínense 12 añitos, que podía defenderse ella y ellas que eran pues pequeñas. Y en medio de todo, María de los Ángeles sentía rabia, culpa. Yo dije, Dios mío, si yo hubiera sabido, yo nunca hubiera recibido a ese tipo ahí en la casa. Según Giselle, era como si Jorge Alonso la tuviera amenazada para que no hablara. Pero era como el miedo de lo que él pudiera hacerle a la familia de ella. Y ya me había dicho, si usted le cuenta algo a mi mami, yo no le vuelvo a hablar. Incluso Heidi Viviana llegó a decirle a su prima Giselle que ella estaba dispuesta a negarlo para evitar alguna tragedia. Con esta información que le suministró la familia de la víctima, el patrullero Elkin Argüello inició su investigación. Realizó labores de vecindario y encontró algunos testigos que también señalaron a Jorge Alonso Durán como el posible sospechoso del asesinato de Heidi Viviana Gómez. Llegué a una tienda, el señor de la tienda me dijo que él me comentó de que él ese día estaba atendiendo y en horas de la mañana llegó un señor de nombre Alonso, lo conocían como el maestro, y él le vendió 3 costales de fibra blanca. Costales muy similares a este, donde precisamente fueron encontrados los restos de Heidi Viviana. Elkin además encontró a un vecino de nombre Bremen que dijo haber visto a Jorge Alonso muy nervioso ese lunes 12 de marzo. Cuando vi en actitud sospechosa como al señor, pues con un costal en la mano mirando para todas las casas y de repente el señor subando, cogió un saco y lo alzó y se vio que hizo demasiada fuerza y se metió hacia el monte. El investigador Argüello también encontró a Luis Alfredo Turán. Este testigo es sordomudo, sin embargo la información que le suministró fue muy útil para la investigación. Él vino a mi casa pidiéndome una porra que le hiciera el favor y le prestara la porra, que era para trabajar en la construcción. Entonces yo se la presté. Alonso me preguntó ¿qué horas son? Son las 10:15. Era muy factible que Jorge Alonso hubiera salido de la casa a las 8 de la mañana, como lo había manifestado Mario, el padre de Heidi, pero hubiera regresado después, cuando su sobrina estaba sola e indefensa. El testimonio de Luis Alfredo también les permitió a los investigadores deducir que Jorge Alonso golpeó a su sobrina Heidi Viviana con esta porra o martillo. De acuerdo al dictamen de medicina legal, la causa de la muerte de ella fue por trauma cráneoencefálico. Días después, la policía regresó a la casa de Heidi Viviana Gómez. Los investigadores examinaron hasta el último rincón y luego de aplicar el reactivo en varios lugares, encontraron residuos de sangre en este cuarto, el cuarto de Heidi Viviana, en las paredes, en la chapa, en el baño e incluso en el tercer piso donde quedaba el lavadero. No había duda de que Heidi Viviana Gómez había sido asesinada en su propio cuarto. Él la había matado. Él la había matado ahí en la habitación, la había descuartizado. La desmembró toda. Y cuando yo quité las sábanas de la cama, había como cuando entierran un cuchillo y así clavado en 2 partes. Joana recuerda que días después de haber encontrado a su hermana muerta, se dio cuenta de que en el tercer piso, donde quedaba el lavadero, había un balde con ropa untada de sangre. Era la ropa de Jorge Alonso. Esto explicaba por qué Diva, la vecina del segundo piso, había visto a Jorge Alonso angustiado en las escaleras. El señor bajó unas 7 veces, subía y bajaba. Incluso yo hubo un momento en que yo dije, pero ¿cuál es la subida y la bajadera de este señor? Posiblemente Jorge Alonso subía al lavadero y volvía a bajar para borrar toda evidencia del crimen. María de los Ángeles, Mario y Joana estaban estupefactos. No podían creer que su familiar hubiera sido capaz de hacerle eso a Heidi. Nos causó ese dolor.
Él sabía que mis niñas eran lo más grande, que eran el motor de mi vida. A esta familia solo le quedaban fuerzas para pedir justicia. Que llamaran a la policía o que hicieran algo, que nos ayudaran para que la muerte de mi niña no quedara impune. Para finales de marzo, la Fiscalía abrió un proceso en contra de Jorge Alonso Durán. La Fiscalía tuvo todos los elementos para establecer e imputarle al tío político de Heidi el delito de homicidio agravado. Y a pesar de que Jorge Alonso estaba prófugo de la justicia, fue juzgado como persona ausente y la Fiscalía le dictó orden de captura. Nos manifestaban que posiblemente él podría estar en Cúcuta, porque él tenía familia allá. Pasaban los días y la búsqueda no tenía resultados. No se veía nada, no sabíamos nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y mientras las autoridades prendían las alarmas para buscarlo en cualquier lugar de Colombia, Jorge Alonso hábilmente se escabullía, se escondía para evitar que lo encontraran. Yo huí para Barrancabermeja, me fui y llegué hasta Yondó. Estando en Yondó, yo iba recto para Medellín. Yo dije, pero no, yo no conozco a nadie. Yo me devolví, llegué a Barranca, agarré un bus para Bucaramanga, llegué a Bucaramanga, agarré un bus para Cúcuta y me quedé en Pamplona porque los nervios no me dejaron llegar a Cúcuta. Según Jorge Alonso, ni su familia sabía de su paradero. Ellos nunca supieron. ¿Sabe por qué no? Porque yo pensé, si yo llego a hacer una llamada, me agarran por la llamada. Jorge Alonso era consciente de que lo estaban buscando. Los principales medios locales ya habían hecho eco del hallazgo del cuerpo de Heidi Viviana. Y agarré un taxi y me lleva a la frontera, pero me lleva rápido que voy a afán, porque tengo una tía que está muy enferma y es mentiras mías. Y crucé la frontera a pie. Y cuando crucé la frontera a pie, yo miré para el cielo. Cuando crucé la Guardia Nacional de aquí, de allá de Venezuela, Jorge Alonso solo contaba con algunos pesos en el bolsillo. Debía buscar trabajo para subsistir. Se acercó al primer restaurante que encontró. me dice la señora, ay, yo tengo un señor que metió obreros por allá para tal parte y para el campo, si usted le mide. Yo le dije, claro, muy bien, para mí me sirve. Yo tenía que meterme al campo. Entonces dijo... ¿Para qué? ¿Para que nadie lo encontrara? Sí, porque yo estaba huyendo y yo estaba asustado. Esa señora, al parecer, le recomendó tomar un bus hacia un caserío que se llama La Mulata. Allí consiguió trabajo cuidando cerdos y lavando sus corrales. Entre trabajo y trabajo, Jorge Alonso estuvo escondido durante 7 años. Alonso, ¿y la conciencia lo dejó vivir tranquilo durante 7 años? Yo estuve sufriendo, por eso le cuento, sufriendo que yo lloraba por las noches acostado como 1 año y medio, para que me pasara los nervios. Tanto la policía como la fiscalía lo buscaban por cielo y tierra. Le solicitaron a la Policía Internacional Interpol incluirlo en una circular roja, que es la que se usa para ubicar en cualquier parte del mundo a grandes delincuentes. Jorge Alonso Durán ya estaba en la lista de los 25 más buscados de Bucaramanga. Pero no iba a ser fácil encontrarlo. En Ureña, Venezuela, Jorge Alonso había asumido una identidad falsa. Nunca les dije el nombre mío. Yo allá me llamaba con otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Yo allá me llamaba Juan Sebastián Galvez. Encontrar a Jorge Alonso Durán se convirtió en una obsesión para los Gómez Cárdenas. Sin embargo, muy poco se sabía de su paradero. Pero una llamada telefónica al cabo de varios años daría un giro inesperado a esta historia. Ya regresamos.
Jorge Alonso Durán había evadido durante 7 años a las autoridades colombianas. Se cambió el nombre y en Venezuela se amparaba bajo la fachada de Juan Sebastián Galvis. Trabajó en fincas y se dedicó a su profesión de albañil. A pesar del bajo perfil, un accidente de trabajo lo puso en evidencia frente a las autoridades. Así continúa esa historia de la periodista María Angélica Uzcategui. A principios de febrero de 2010, María de los Ángeles recibió una información clave sobre su cuñado Jorge Alonso. A nosotros nos informó un señor que había trabajado con él y nos dijo que él estaba en Ureñas. Entonces yo le dije que si nos podía acompañar a verificar, a reconfirmar si era cierto que estaba allá. Tan pronto María de los Ángeles supo que el asesino de su hija, Heidi Viviana Gómez, estaba aquí en el municipio de Ureña, Venezuela, se vino a buscarlo. Todo parecía indicar que Jorge Alonso Durán trabajaba como maestro de obra en este sector conocido como Puente Amarillo. El rastro quiso averiguar si en Puente Amarillo conocían a Jorge Alonso o a Juan Sebastián Galvis, como decía llamarse. ¿Usted conoce a este señor? Sí, lo conocí. ¿Cómo se llama? Pues le decíamos Coco. ¿Coco? Coco o Bigote, le decía el patrón mío. ¿Usted sabía que su nombre real era Jorge Alonso Durán? No sé. ¿Sabía usted que en Colombia estaba siendo buscado por haber asesinado a su sobrina? No. No, porque nunca se portó de una manera que no. Sin duda, Jorge Alonso les había mostrado a sus compañeros de trabajo la imagen de un hombre amiguero, buena gente, pero jamás dio pie para que conocieran su verdadera identidad. Esperamos en un puesto de comidas rápidas que nos habían dicho que todos los días llegaba a desayunar. Nos sentamos ahí a esperar y luego ya faltaban como 10 para las 6 y efectivamente lo vimos. Esperamos un poquito más que se acercara, nos dimos cuenta que sí era. María de los Ángeles no podía evitar los nervios. Por fin estaba cerca del asesino de su hija. María de los Ángeles le alcanzó a avisar a la policía colombiana para que lo capturaran en Ureña, pero allí solo podían operar las autoridades venezolanas. La policía colombiana debía gestionar primero algunos trámites administrativos. Al otro día nuevamente con los de la PTJ allá en Venezuela para que nos ayudaran a agilizar la captura y lo entregaran a la policía de Cúcuta. Pero el martes ya no se dio porque probablemente el lunes me había visto a mí y ya el martes no apareció. Pero cada vez que las autoridades le seguían el rastro, Jorge Alonso huía. Era como si supiera que si se quedaba en un solo lugar, lo capturaban. En los años posteriores, la familia Gómez Cárdenas sentía aún más la ausencia de Heidi Viviana. Se sienta uno a comer y el puesto de ella vacío. No oír su voz, no poder hablar con ella, no poder ir a dar el beso de las buenas noches. Eran unas noches largas. Me quedaba dormida a la madrugada. Y con el tiempo, también empezó a acrecentar la culpa, el arrepentimiento de no haber hablado. Yo a veces digo, si yo hubiera dicho, de pronto no hubiera pasado nada. Puede ser un secreto de la más amiga de uno, pero un secreto de esos uno no lo puede guardar, y más cuando el enemigo está viviendo en la casa de uno. Que donde yo pudiera volver el tiempo, le diría que la quería mucho y que la extraño muchísimo. Había cierta frustración en la familia Gómez Cárdenas. Sabían que Jorge Alonso estaba en Venezuela, pero no podían capturarlo.
Pasaron 7 años y la policía no tenía información exacta sobre el paradero de Jorge Alonso Durán. Sin embargo, para principios de abril de 2014, Joana Gómez, la hermana de Heidi Viviana, recibió una llamada que le alegró el alma y le puso el corazón a mil. Por fin tendría frente a frente al asesino de su hermana. Llamó el esposo de una prima que lo habían cogido en Cúcuta, entonces que estaba en una clínica, que se había caído por allá en un segundo o tercer piso. Joana listó sus cosas y viajó con María de los Ángeles a Cúcuta. Allí se encontraron con el coronel de la policía, Nepton Lincoln Borja. ¿Cómo sabían ustedes que el que había sufrido un accidente pues era Jorge Alonso? Claro, teníamos la información inicial de que presuntamente este sujeto había sufrido un accidente como tal, por eso activamos todos los mecanismos de búsqueda, se llega a los diferentes centros asistenciales. El coronel Borja logró averiguar que en el Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta había llegado un señor accidentado proveniente de Ureña, Venezuela. Lo único que no coincidía era el nombre. Él mantiene en primera instancia que es Juan Galvis, pero no aporta ningún documento que certifique como tal su identidad. Se hace el proceso de cotejo dactilar, dando positivo el mismo para la persona que estábamos buscando, Jorge Alonso Durán. En Ureña, Venezuela, cayó uno de los hombres más buscados en Bucaramanga. El individuo fue descubierto por casualidad cuando sufrió un accidente laboral y tuvo que ser llevado de urgencias al hospital. Ya sabemos cómo llama usted. Usted es el señor Jorge Alonso Durán Amaya, con cédula tal, y es solicitado por la Fiscalía de Bucaramanga por un homicidio. En el momento yo les dije que no, que yo no era. Entonces un señor agente cogió una silla blanca, me acuerdo, y se sentó al lado mío y me dijo, ¿sabe qué, viejo? Colabore, que ya sabemos quién es usted. Jorge Alonso no tuvo más remedio que aceptarlo. Toda su estrategia se derrumbó tras 7 años de estar fugitivo. Y yo con ese desespero le dije yo, sí señor, ese es mi nombre y esa es mi cédula. Entonces cuando yo entré y lo vi, pues no podía controlar los nervios que tenía, me temblaba todo. Joana fue la primera de la familia Gómez Cárdenas en verlo e identificarlo. Fue tanta la rabia que sintió Joana que decidió grabar el encuentro. ¿Se olvidó de mí? ¿No se acuerda de mí? No, porque usted no ha hecho nada. ¿Qué pasó? ¿No sabe quién soy yo? No sabe. Pero Dios no se queda con nada, ¿cierto, Tito? No se queda con nada, ¿cierto? ¿Le suena el nombre de Heidi Viviana Gómez Cárdenas? ¿Sí le suena? ¿Le suena la fecha 12 de marzo del 2007? ¿No le suena, cierto? Que la mató en la casa. La mató en la casa y se fue al siguiente día y la metió en un costal. Joana no recibió respuestas de su tío, pero su silencio y su comportamiento lo dijeron todo. Entonces ahí ya se alteró y me tocó salirme del cuarto. Días después, en el mismo hospital y cuando se encontraba mejor de salud, Jorge Alonso fue capturado y trasladado a Bucaramanga. Está lindo, ¿cierto? ¿No le recuerdo a alguien? Alonso, ¿no le recuerdo a alguien? Una vez estando aquí en Bucaramanga, ya se había iniciado el juicio oral. Se presentó ante el juez de conocimiento y aceptó ser el autor material del homicidio de la señorita Heidi. Para evitar que huyera de nuevo, Jorge Alonso fue recluido en la cárcel La Modelo. Ya le queda a uno un fresco, un alivio, porque ya sabe uno que no está en la calle haciendo más daño y que la muerte de mi niña no queda impune. Solo le deseo que se pudra en la cárcel y que el resto de la vida que tenga, que la pase muy mal. Siete años después, y por primera vez ante un medio de comunicación, Jorge Alonso Durán confesó haber asesinado a su sobrina Heidi Viviana Gómez Cárdenas.
Nos relató todos los detalles de lo que según él sucedió el 12 de marzo de 2007. Jorge Alonso está recluido en la cárcel La Modelo de Bucaramanga desde abril de 2014. Allí espera una sentencia. Le pedimos a Jorge Alonso que recordara lo que sucedió esa mañana. El 12 nos quedamos los dos en la casa. El papá se fue a trabajar, la mamá se fue a trabajar, la otra hermana que es Joanemí, que ella me va a mirar en cámara, se fue a trabajar y quedamos los dos solos. Pero nosotros teníamos un problema que nosotros peleábamos mucho. Ese día le pregunté yo, oiga, ¿usted qué es lo que tiene con este muchacho? Jorge Alonso se refería a un joven que estaba pretendiendo a su sobrina. Se me puso brava. Dijo ella, ay, ¿a usted qué le pasa? Usted es un cucho, ¿usted qué le pasa? Es que no puedo hablar con nadie. Cucho, usted es un viejo ya. Y yo bastante que la quería. Entonces nos fuimos a pelear, discutimos. Entonces, bueno, listo, está bien, haga lo que quiera. Gracias por todo, le dije yo. Alonso, ¿usted estaba enamorado de Heidi? Sí, está enamorado. Yo me enamoré y incluso la celaba. ¿Usted estaba obsesionado con ella? Yo la quería mucho y estaba enamorado, estaba. Las amigas de Heidi dicen que usted la perseguía, que usted le llegaba hasta donde estaba ella. No, eso es falso. Más bien ella me decía, tío, ¿por qué no me acompaña, tío? Vamos para esta parte. Según Jorge Alonso, en medio de la acalorada discusión que tuvieron ese día, Heidi Viviana le pegó, lo cual lo enfureció. Ella me empujó y me mandó contra la pared frente a la cama. Yo me di duro aquí. Entonces fue donde yo le di en la cabeza. Le di con una porra. Tres golpes en la cabeza. Alonso, ¿por qué nadie escuchó gritos? Porque ella no gritó. Ella con el primero cayó a la cama. ¿Ya tenía premeditado matarla? No, señorita, no había planeado nada. Eso fue en el momento de rabia. Pero ¿por qué si antes de matarla usted ya había pedido prestado la porra, ya había comprado los costales? ¿Para qué había hecho eso? Yo los costales los compré después. Y la porra, porque yo estaba en la construcción. ¿Usted no cree que aquí se aplicó la frase, si no es para mí, no es para nadie? No, pues yo nunca pensé en eso. Yo nunca pensé en eso. Lo que hice es que a mí me dio un miedo y fui a buscar unos costales y los compré, no sé si 3 o 4, y la metí. Busqué un lacito que yo tenía, estaba en la construcción y la amarré. Y me la eché al hombro y la saqué y la escondí. Yo la boté en un pastalito y no le hice más nada a ella que vaya en los sacos. Después de eso, me devolví, busqué agua y jabón y lavé la pieza. Después que lavé la pieza, yo me mojé y la camisa tenía sangre, una camisa azul y un pantalón jean azul. Lo eché en agua, los boxers, y me eché un baño y me tuve sano. Según Giselle, usted abusó sexualmente de Heidi cuando ella tenía 12 años. No, eso es falso. Yo a ella nunca la violé. Ante los ojos de Dios, nunca la violé. Ella estuvo conmigo siendo mayor por concepto propio. ¿Y a una niña de 12 años no es obligarla? Pero es que yo con ella no estuve, señorita. Yo a ella no la obligaba. Lo que le estoy diciendo, eso es falso. Yo estuve con ella al punto que ella ya trabajaba y ya tenía la cédula. Giselle, ¿por qué habría de mentir? Porque yo me imagino que porque son primas. Es como la hermana. El día que vine aquí a la fiscalía, que se a Bucaramanga, me gritaba un poco de cosas. Según Jorge Alonso, Heidi y él tenían una relación amorosa, desde que ella tenía 19 años de edad. ¿Tuvieron relaciones sexuales ese día? Ese día, antes de que pasara, sí tuvimos relaciones. Acudimos a un perfilador criminal
para que nos analizara el discurso y el comportamiento de Jorge Alonso Durán. Es muy difícil realmente que un abusador de carácter sexual reconozca su delito por lo que implica el delito sexual en cuanto a lo psicológico y a, digamos, la esfera privada. Seguramente, digamos, tendría unas consecuencias de carácter jurídico y es precisamente la imputación de otro delito. Quisimos averiguar también si la versión de Jorge Alonso de que tenía una relación consentida con su sobrina desde los 19 años era creíble. Es muy probable, digamos, que esa relación sí existiera, pero digamos con un carácter abusivo, tal como se ha venido definiendo por parte de la familia de la víctima. La próxima semana, el juez emitirá el fallo condenatorio en contra de Jorge Alonso Durán Amaya. Su condena oscilará entre los 33 y 50 años de cárcel. Estoy arrepentido, porque yo vi criar a esa niña. Estoy arrepentido, de corazón. María de los Ángeles, ¿cuál cree que fue el error de su hija? El error de mi hija fue por ese miedo infundido, no habernos contado nada de lo que le estaba pasando, de las amenazas que le hacía.